Listo. Ahora sí. ¿Qué tal, alumnos? Buenas noches. Que el Señor les bendiga. Estamos en una clase más de epístolas generales. Y bueno, para los que están escuchando y para los que van a escuchar la grabación, solamente tenemos 3 reglas. La primera, no es necesario ver la clase en vivo, ¿ok? Yo sé que este instituto bíblico, pues hay personas que trabajan, que tienen ocupaciones, y yo lo entiendo. Entonces, no es necesario que estés en vivo. Puedes verla en YouTube y simplemente comentar con la palabra visto, ¿ok? Porque este es un colegio autodidacta. Ya somos adultos. O sea, no espere que el maestro esté detrás de usted preguntándole, ¿ya vio la clase? ¿Ya hizo la tarea? ¿Ya comió? No, ya somos adultos. No voy a estar detrás de usted. El propósito de aprender es de usted. Yo como maestro, haga de cuenta que soy un mesero, ¿verdad? El mesero llega a tu mesa, te toma la orden, te sirve, pero no puede comer por ti. Haga de cuenta que yo como maestro soy un mesero. Le traigo la palabra de Dios, se la sirvo, ya está en usted si quiere alimentarse o no, ¿ok? Entonces, no es necesario que esté en vivo, solamente comente en los videos visto, ¿ok? Y otra cosa, no es necesario que me avise cuando no va a estar. Cada año lo digo y cada año pasa lo mismo. Hermano, no voy a estar. Qué bueno, pero no me avise. No es necesario que me avise que no va a estar. Si no va a estar, que Dios lo bendiga y no me avise, ¿ok? Porque hay muchas cosas que tenemos pendientes. No me avise que no va a estar cuando no va a estar. Siguiente, casi no dejo tareas, pero las que dejo, espero que las cumpla y las cumpla bien. Este semestre vamos a tener 15 clases. Entonces, una de cada 3 clases va a haber tareas, ¿ok? En promedio nada más voy a dejar 5 tareas en el semestre, es todo. Pero las que dejo, espero que las cumpla, porque sus tareas son importantes para su evaluación. No tiene que estar en vivo, no tiene que avisar cuando no está, pero la tarea si la debe hacer en tiempo, informa. Si no me entrega la tarea el día que yo se la pido, no se la puedo recibir después. Y una tarea, 2 que no entregue, pues ya reprobó. Entonces póngase pendiente con las tareas, ¿ok? Ya quitando eso, vamos a empezar ahora sí con la clase. La próxima semana voy a viajar a Ciudad Acuña, Coahuila. Entonces yo le voy a mandar la clase ya grabada el lunes para que la vea grabada, ¿ok? Pero hoy vamos a estar en vivo. Vamos con epístolas generales. ¿Por qué generales? Bueno, porque son las epístolas que vienen después de las Paulinas. De hecho, se piensa que Hebreos fue escrito por Pablo, más siempre hay un eterno debate. Entonces, esta clase no es para debatir. Si tú piensas que Pablo lo escribió, bien por ti. Si piensas que no, pues también bien por ti. O sea, no afecta el hecho de la carta quién le haya escribido, sino lo que se escribió. Tomando en cuenta las 5 características de la epístola de Hebreos, vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a ver qué clase del libro es, ¿ok? Y vamos a empezar con las participaciones. Hermano Cuauhtémoc Ávila, que el Señor le bendiga. Buenas noches. Ayúdame por favor leyendo la siguiente diapositiva. Es un libro de evaluación. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches, pastor. Sí, es un libro de evaluación. La palabra mejor, mejores o superior se usa 13 veces en este libro y por medio de ella el escritor demuestra que Jesucristo y la salvación son superiores al sistema religioso de los hebreos. Cristo es superior a los ángeles en Hebreos 1:4. Él introdujo una mejor esperanza en Hebreos 7:19 porque es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas en 8:6. Nota también el uso de la palabra mayor en 7:7. Otra palabra que se repite en las epístolas es perfecto, usada en el griego 14 veces. Significa una posición perfecta ante Dios, la cual nunca podría obtenerse por medio del sacerdocio levítico en 7:11, ni por la ley que está en 7:19, ni por la sangre de los sacrificios de animales que está en 10:1. Jesucristo se ofreció a sí mismo como único sacrificio por el pecado, haciendo perfectos para siempre a los santificados en Hebreos 10:14. Excelente, muchas gracias, mi hermano Cuauhtémoc. Y vemos aquí exactamente
el uso de las siguientes palabras. Por ejemplo, una de las que más se usa en el libro de Hebreos es la palabra mejor, mejores o superior, que se usa 13 veces. Ahora, el libro, queridos hermanos y alumnos, empieza haciendo alusión a que Cristo es superior a los ángeles. Por ejemplo, hermano Jorgito, tú que me estás escuchando, mijo, una doctrina que hayas escuchado tú o una secta falsa que mencione que Jesucristo es un ángel, una de muchas. ¿Cuál te viene a la mente? La verdad no sé, nunca lo he escuchado. Ahí te va. Una de las sectas, por ejemplo, que dicen que Jesucristo es un ángel, son los testigos de Jehová. Ellos ponen a Jesucristo no al nivel de Dios, sino al nivel del arcángel Miguel. Y como ese pensamiento de los testigos de Jehová, había pensamientos en aquellos tiempos, muchachos, en los cuales decían, bueno, sí, Jesucristo fue poderoso y hizo milagros y caminó sobre el mar y repartió los panes y cuanta cosa, pero no es Dios. Entonces el autor de Hebreos empieza diciendo, Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Dónde radica la confusión? ¿Cuántos han escuchado la expresión el ángel de Jehová? ¿Verdad? Por ejemplo, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por ejemplo, vemos en el libro de Josué. En el libro de Josué, antes de que Josué invada Jericó, dice la palabra de Dios que Josué estaba en el campo y de repente se le apareció el príncipe del ejército de Jehová, el ángel de Jehová, lo cual era una teofanía, una manifestación de Cristo antes de encarnarse. Entonces, Josué, dice la palabra de Dios, que va sobre él y le dice, ¿eres de los nuestros o de los rivales? Y le dice, no, sino como el príncipe del ejército de Jehová he venido. Quita el calzado de tus pies. Entonces ahí Josué se dio cuenta que no era un simple ángel, que era Dios mismo. ¿Sí están aquí conmigo? ¿En dónde radica la confusión de ángel? Que la palabra ángel se traduce mensajero. ¿Ok? Entonces, en el hebreo a veces se hacía la alusión del ángel de Jehová, pero era el mensajero de Jehová. No que fuera un ángel como tal, sino era un mensajero enviado de parte de Dios para dar un anuncio. Por ejemplo, ¿dónde más vemos al ángel de Jehová? Por ejemplo, lo vemos en el nacimiento de Sansón. ¿Se acuerdan? Que dice la palabra de Dios que llega con la mamá de Sansón y el ángel o el mensajero de Jehová da el anuncio del nacimiento de Sansón y de repente llega el papá, Manoah de Sansón, y dice, oye, ¿quién vino? Dice, un varón y me dio instrucciones y todo. Y de repente, cuando se vuelve a ir el varón, Manoah, el papá de Sansón le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Y quién de ustedes me dice qué le dijo ese varón a Manoah? A ver si estamos bíblicos. ¿Alguien sabe qué le dijo? 3 segundos. Adelante, Jorgito, ¿qué le dijo? Me dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Exactamente, Jorgito. Y con eso, Jorgito, ¿qué daba a entender, mijo? ¿Qué es admirable? Exactamente, pero más allá de eso, presta atención, fíjate, que era más allá de un simple qué. Ángel, Exactamente, que estaba hablando con quién, con Dios mismo. ¿En con qué otra Jesucristo. parte de la Biblia, hermano Isaac Puente, le pregunto, vemos que se usa la palabra admirable? Por ejemplo, ahí el ángel de Jehová le dice a Manoah, el papá de Sansón, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿En dónde, en qué otra parte de la Biblia, Isaac, encontramos que se usa la palabra admirable para referirse a Dios mismo? Si te viene a la mente, ¿verdad? No, la verdad ahorita no No se se me viene. preocupe. Hermano, sigamos aquí. Pastor Omar, ¿a usted le viene a la mente un pasaje donde se use la palabra admirable aparte de Jueces? Acuérdense, admirable, consejero, Dios fuerte. Isaías 9:6, pastor. Adelante, léamelo, por favor.
Isaías 9:6, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tremendo, qué preciosa bendición, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de algo, que el autor de Hebreos les dice, a ver, cuando la palabra de Dios hace uso o referencia al ángel de Jehová, no está diciendo que el ángel de Jehová sea un mensajero enviado de parte de Dios. De hecho, entre los ángeles se puede ver en la Biblia que hay diferentes rasgos o categorías. Por ejemplo, podemos identificar en los ángeles los serafines. Los serafines son esos ángeles que se mencionan, por ejemplo, en Apocalipsis, que dice la palabra de Dios que tienen 6 alas. Con 2 vuelan, con 2 cubren sus pies y con 2 cubren sus ojos. Y que constantemente, ¿cuál es el ministerio de los serafines? Fíjate qué tremendo y qué importante. Los serafines fueron creados única y exclusivamente para todo el día, toda la noche, por toda la eternidad, alabar a Dios. Qué precioso ministerio, qué hermoso propósito. Imagínate nada más, un ser angelical creado con la única misión. Imagínate nada más la majestad de Dios. A veces no pensamos en eso porque estamos tan enfocados en pagar el recibo de la luz, en que los hermanos andan ahí molestando en la iglesia, en que nos chocaron el carro, en que tenemos que surtir la despensa, pero hermanos, si nos ponemos a meditar, y es por eso importante la palabra de Dios, queridos hermanos, no solamente leerla, no solamente estudiarla, también meditarla. Haga uso de su imaginación, porque no es malo, y por un momento, hermano, medite, piense en la gloria de Dios, piense en Jesucristo mismo en presencia de Dios, piense en se lo puede imaginar, hermanos, millones de ángeles alrededor del trono de Dios. Imagínense nada más, muchos hacen la alusión de tiene voz de ángel. Los ángeles, hermanos, han de cantar precioso, una música hermosa. Y millones de ángeles, hermanos, solamente diciendo, Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, el Alfa y Omega, el principio y el fin. Imagínense, hermanos, hasta me da escalofríos de pensar un día estar en la presencia de Dios y ver ese espectáculo tan maravilloso de millones de ángeles alabando a Dios. Y yo no sé usted, hermano, pero a veces uno va, no sé si usted ha tenido la oportunidad de viajar e ir a lugares impresionantes como las cataratas del Niágara o el Gran Cañón de Arizona, o los que somos de México, ir a Chiapas, ir a Chihuahua, ir a los bosques, ir a los ríos y ver la naturaleza. Yo no sé usted, pero yo soy un gran amante de la naturaleza, de ver los paisajes, de ver los atardeceres. Por ejemplo, aquí en Monterrey hay un lugar que se llama La Huasteca, y las montañas, hermanos, están impresionantes. Literal, parece que alguien las hizo a mano. Y eso es algo, hermanos, que Dios hizo con su pura palabra. Dice la palabra de Dios que Dios dijo, fuera la luz, y fue la luz. Fueron las estrellas, fueron los planetas, fueron los montes, fueron los valles, fueron las plantas, fueron los animales. Imagínate nada más, hermanos, si toda la creación de Dios con la pura palabra de Dios es maravillosa. Yo no sé usted, pero yo me asombro de ver la creación de Dios. Es maravilloso, hermanos, la creación de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios. ¿Cuántos de nosotros no podemos admirar la grandeza de Dios en la creación, en los animales, en las temporadas? Cómo este mundo, hermanos, tiene temporada de frío, calor, invierno, otoño, algo tan maravilloso que Dios hizo con su pura palabra. Imagínense nada más conocer o estar en la presencia del mero creador. Qué tremendo, hermanos, estar frente a Cristo. Yo no sé usted, pero dice la palabra de Dios un texto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Tal vez tú estés pasando problemas, luchas, tal vez en tu vida hay cosas que tú te preguntes, bueno, Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación en mi salud, con mis hijos, en mi vida, en mi ministerio? ¿Por qué tengo esta soledad? ¿Por qué tengo esta tristeza? ¿Por qué tengo este dolor? Pero hermano,
Cuando estés en presencia de Dios, en presencia de Cristo, te darás cuenta que nada de lo que pasaste se va a comparar con el puro hecho de estar en presencia de Dios. Que Dios te salvó de irte al infierno, que Dios te rescató de tu vana manera de vivir. Ibas al infierno, eras pecador, no conocías a Cristo, ibas rumbo al infierno. Si tú, hermano, hubieras muerto antes de ser salvo, tu destino hubiera sido el infierno. Pero gloria a Dios, un día llegó alguien, te compartió el evangelio, te habló de Cristo y Cristo llegó a tu corazón y Cristo cambió tu vida y Cristo cambió tu hogar y ahora ya no gastas en cerveza, ni en drogas, ni en cigarro, ni en vanidades. Ahora tú inviertes en la obra de Dios, apoyando la obra misionera, dando tu diezmo y viendo cómo Dios te bendice para seguir adelante en la obra de Dios. Y te pones a pensar cómo Dios es tan grande, tan maravilloso. Y esos ángeles, hermanos, imagínate nada más, tú, hermano, vas a ser afortunado. Y dirás, hermano Hugo, ¿por qué? Porque estos ángeles, los serafines, teniendo tan cerquita a Dios, no lo pueden ver. No les va a ser concedido ver a Dios. Lo tienen cerca, lo alaban, lo exaltan, pero Dios dice, yo soy tan grande, tan poderoso que usted no me va a poder ver. Puede alabarme todo el día, puede cantarme, puede estar cerca de mi presencia, pero no me puede ver. Imagínese usted, hermano, salvado, renacido, y cuando vaya a la presencia de Dios, usted sí va a poder ver lo que los querubines no pueden, serafines, perdón, no pueden hacer. Esos serafines alaban a Dios, pero los querubines son aquellos guardianes de la santidad divina, aquellos ángeles enviados para propósitos divinos. ¿Sabía, hermano, que usted y yo podemos hacer algo que los ángeles no pueden hacer y que anhelan hacer? ¿Sabía, hermanos, que los ángeles anhelan predicar el evangelio? Y sin embargo, a usted y a mí se nos ha concedido predicarlo. Cuando yo entendí eso, hermanos, que los ángeles mueren por el privilegio de predicar el evangelio y no lo pueden hacer, y uno sí lo puede hacer, le digo algo, hermanos, desde hace 4 años me dio mucha vergüenza. Dije, qué vergüenza decir que soy siervo de Dios y no ganar almas diario. Y desde hace, yo sí ganaba almas, hermanos, pero eran los sábados, los miércoles, días especiales. Pero dije, no, yo me puse como meta diario salir y predicar de Cristo. Y le voy a decir por qué. Porque un día sin hablar de Cristo es un día perdido. Y yo le reto a usted, usted que está sirviendo a Dios, que va a servir a Dios, póngase de meta diario hablar de Cristo. Yo no le estoy diciendo que diario gane un alma, porque no todos quieren escuchar, pero al menos usted a una persona debe compartirle de Cristo, porque es un ministerio precioso que le ha sido encomendado a usted, que ángeles quisieran hacer y no lo pueden hacer. Los serafines son aquellos encargados de alabar a Dios, que no lo pueden ver. Los querubines son aquellos de cumplir los propósitos divinos. Estaba escuchando, hay un libro muy bueno, hermanos, que se los voy a compartir de testimonios de ángeles. Y cuentan, hermanos, de una mujer allá en China que escuchó predicar a un misionero americano. El misionero americano, hermanos, no tenía buen dominio del idioma chino, es un idioma difícil, pero la mujer entendió algo. La mujer entendió al misionero decir, cuando usted esté en medio de un problema, de alguna angustia, invoque el nombre de Jesús, pídale a Jesús que le ayude y Jesús le va a ayudar. Dice la anécdota de esta mujer, hermanos, que esta mujer estaba allá en China sembrando arroz con su pequeñita de 2 años. La tenía la pequeñita como en un rebozo en el hombro mientras estaba sembrando arroz. Y de repente en los sembradíos de arroz es muy común que haya tigres grandes, fuertes, hambrientos. Y de repente la mujer a lo lejos vio como el tigre venía amenazante a literalmente devorársela a ella y a su hija. Y esta mujer, en un lapsus, en un lapsus instantáneo, en un flashback, en un recuerdo, recordó la enseñanza del misionero americano y recordó que si ella invocaba el nombre de Jesús, ella podía tener ayuda de lo alto. Y ella en su humilde oración dijo, Jesús, ayúdame.
Jesús, ayúdame. Y dice el testimonio de esta mujer que ese tigre se detuvo y se fue. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tal vez usted pueda dar testimonio de maneras en las que Dios le ha cuidado? Pero le digo algo, cuando lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta que Dios nos cuidó de peligros que ni sabíamos. Yo le voy a decir algo, yo aquí en Monterrey trabajé de repartidor de pan en la época en la que hubo muchos desaparecidos, muchas balaceras. Y siempre, hermanos, y no es casualidad, me tocaba pasar o 5 minutos antes o 5 minutos después de las balaceras. Siempre me tocó eso. Casualidad no, es Dios cuidándonos. Me tocó varias veces que me querían secuestrar y llevar y me dejaban ir porque veían la Biblia ahí. ¿Casualidad? No, es que Dios cuida. ¿Sí me están entendiendo? Entonces vemos que los ángeles son espíritus ministradores enviados por Dios a favor de su pueblo, pero ningún ángel es igual o mayor a Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el libro de Hebreos, hermanos, empieza diciendo que Jesús es superior a los ángeles. Vimos que hay serafines, vimos que hay querubines, pero me está faltando uno. Hermano José Velasco, ¿qué ángel me está faltando? Ya dije serafines, querubines, pero me falta uno. O hermano Neftalí Azuara, cualquiera de los dos. ¿Quién me está faltando? Los arcángeles, hermano. Ajá, ¿y quién más? Piensen, piensen. También son ángeles, ¿eh? Jorgito, ¿quién, mijo? Querubines. Vamos a ver, aquí dice Jorgito. No veo la manita. Aquí está el chat. Dice aquí. Querubines, ya dijimos querubines, serafines, arcángeles, pero faltan unos. ¿Quién me dice quién falta? A ver si sí. Ángel Gabriel, pastor. No, acuérdense que esos son parte de los arcángeles y todo. Pero, ¿qué clase de ángeles nos faltan? Los terafines y todos aquellos a quienes hemos hospedado, como dice la escritura, que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Nos faltan otros que se les está perdiendo, gallos. A ver, voy a darle un punto extra a quien me lo diga. Punto extra. Los ángeles caídos, pastor. Ándele, bien por usted. Los ángeles caídos, ellos también fueron ángeles, fueron parte del ejército de Dios, pero debido a su rebeldía, a su naturaleza, perdieron esa dignidad. Ya no son ángeles, pero lo fueron. ¿Sí me están entendiendo? Ahora son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí le va lo más interesante, que los demonios están mejor organizados que los cristianos. Ayer estaba predicando sobre la guerra espiritual y dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, con eso en mente, ya vimos que Jesucristo es superior a los ángeles. Sigamos con la siguiente diapositiva. Ahora, le voy a pedir al hermano Felipe Padilla. ¿Ya leyó, hermano Felipe? Amén, pastor. Ya leyó, ok. Entonces vamos a ver a quién tenemos más aquí de los alumnos. Marco ya leyó, Neftalí ya participó, José ya. Hermana Nadia, léame por favor este párrafo, el primer párrafo que estoy señalando en azul, léalo por favor, si es tan amable. Así que el escritor contraste el sistema de la ley del Antiguo Testamento con el ministerio de la gracia del Nuevo Testamento, aclara que el sistema religioso de los judíos era temporal y que no podía ofrecer las cosas mejores y eternas que se encuentran en Jesucristo. Excelente, hermana Nadia, gracias, muy amable. Ahora, presten atención. ¿En qué contexto de tiempo se está escribiendo esto? Se piensa que cuando esto se escribió, todavía estaba el templo, todavía estaban los sacrificios, todavía algunos cristianos judaizantes pensaban que era necesario seguir ofreciendo sacrificios, pero en realidad Juan el Bautista, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Después del sacrificio de Jesucristo, ya no fue necesario ningún holocausto, ninguna ofrenda de paz. ¿Cuántas veces vemos cristianos, verdad, judaizantes, que se creen más espirituales por decir shalom, ¿verdad que sí? Y se dejan la barbota y ponen la banderita de Israel y usan palabras hebreas pensando que son más espirituales por ser términos hebreos, cuando en realidad eso no es necesario. Al menos yo en lo personal soy mexicano, ¿verdad? Y de repente hay gente que no son ni judíos ni hebreos, que nacieron allá por Mixquiahuala o por Tepito o por quién sabe dónde, y andan ahí Shalom Adonai, ni Baruna Lahem, no, espérate, hermano. Jesucristo ya rompió todo eso. Ya no es necesario usar términos hebreos ni nada de eso. Él es el alfa y omega. Y ahora, la tercera palabra más importante en hebreos es eterna, autor de eterna salvación. Le voy a pedir, ya participó José, Octavio Cardosa, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, pastor. Gusto saludarle, ¿de dónde es usted? Honduras. Ah, qué bendición, hermano. Bienvenido a la clase. Le pido un favor, ¿me puede leer Hebreos capítulo 5, texto 9 en voz alta y clara, por favor? Sí, pastor. Y luego la hermana María Dame, vaya buscando Hebreos 9:12, por favor. Bien fuerte. En mi Biblia, en la Biblia, ¿sí? Sí, por favor, Hebreos 5:9. Y María Dame, Ok. Hebreos 9:12. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterno salvación para todos los que le obedecen. Excelente, gracias, hermano, muy amable. Hermana María, Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué hermosa frase, gracias, hermana, muy amable. Eterna redención. Dice que nos comparte a los creyentes la promesa de una herencia eterna. Su trono y sacerdocio son para siempre. Y qué hermosa frase. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Al considerar el uso de estas tres importantes palabras, se puede ver que Jesucristo y la vida cristiana nos da mejores porque son bendiciones eternas y nos dan una posición perfecta delante de Dios. Por eso hace el contraste entre Cristo y Moisés. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a los profetas y Cristo es superior a Moisés. El sistema religioso bajo Moisés era imperfecto, ya que no podía proveer la redención eterna de una sola vez y para siempre. Gloria a Dios. Ahí veo que está mi hermano Isaac Amarillo. ¿Cómo está, varón? Amén, pastor, aquí estamos. Un gusto saludarle. Léame, por favor, si es tan amable, lo subrayado en azul. Amén. Dice así, estos hermanos eran la segunda generación de creyentes, puesto que habían sido ganados para Cristo por los que conocieron al Señor durante su ministerio terrenal. En el versículo 2:3 dice, eran verdaderos creyentes, 3:1, y no meros profesantes. Habían sido perseguidos por causa de su fe, y ahí nos aparecen las citas, dice, a pesar de ello, habían ayudado a otros que sufrían, capítulo 6, versículo 10, pero los maestros los estaban seduciendo en el capítulo 13, versículo número 9, y corrían el peligro de olvidar la palabra verdadera que sus primeros líderes, ahora muertos, les habían enseñado, según el capítulo 13, versículo 7. Excelente, hermano, gracias. Ahora, ¿dónde podemos ver eso? Por ejemplo, lo podemos ver en Gálatas, que decían, sí, Cristo salva y todo, pero es necesario circuncidarse, es necesario guardar la ley. Y de hecho, Pablo reprende a Pedro, porque Pedro actuaba hipócritamente. O sea, hasta en ellos había niveles y diferencias, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Pedro actuaba hipócritamente y Pablo lo reprendió. ¿Por qué? Porque se juntaba con los judaizantes. Por eso esta carta nos hace ver que el sacrificio de Cristo es superior a la circuncisión, a la ley, a Moisés, a los ángeles.
pero ¿qué pasa? Como eran la segunda generación de creyentes, se habían estancado espiritualmente. Ahora le voy a pedir a mi hermano Isaac Puente que nos lea Hebreos 5:12, por favor. Hebreos 5:12. Al hermano Ulises Roblero, Hebreos 10:25. Y a la hermana Jocelyn Alejandra, Hebreos 6:1, si son tan amables, por favor. Ulises 5:12 de Hebreos, Alejandro 5:12 y Jocelyn 6:1, si es tan amable. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Excelente, muy bien, gracias. Ahora 10:25, Alejandro, por favor. Como que se frició ahí. Yo lo leo, pastor, 10:25. Sí, por favor, adelante. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Jocelyn 6:1, por favor. Dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Excelente, hija, gracias. Ahora, fíjense qué interesante. Estos creyentes se habían estancado. ¿Y cuáles son las señas de que un cristiano se estanca? Bien fácil. Dejan de congregarse, dejan de ser fieles, dejan de dar fruto. Y mucha gente piensa, ay, ¿por qué se meten? ¿Por qué nos molestan tanto? ¿Por qué nos insisten tanto de que leamos la Biblia, de que oremos, de que busquemos a Dios? Porque, hermano, si no lo haces, corres el riesgo de estancarte. Y, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero cuando hay agua estancada, apesta, produce zancudos, produce virus. El agua debe de correr. Igualmente, un cristiano estancado, en lugar de ser bendición, va a ser de tropiezo, porque va a empezar a faltar en su testimonio, en su vida. Va a ser un cristiano carnal, divisivo, irritable, amargado. Por eso es bien necesario no estancarse. El autor de Hebreos les pregunta, ¿cómo pueden volver a lo anterior? Tan solo deténgase a evaluar lo que tienen en Cristo Jesús. Ahora, número 2 es un libro de exhortación. Nadia ya le dio, Ulises ya le dio. Andrick, Daniel, ¿sí me escucha? Sí, pastor, yo no he leído, pastor, porque Amén. me dio dos citas. Me dio Hebreos 5:12 y Hebreos 10:25. Ahí quedé incompleto. Bueno, perfecto. Pues mira, ¿qué te parece si nos lees esta siguiente diapositiva, si eres tan amable? Bueno, si vas a leer o no. Bueno, ¿Lo leo no, yo, pastor? por favor, si es tan amable. No ha prendido su micrófono, hermana. Ah, no, ya. No, ya. Dice, el escritor dice que esta carta es la palabra de exhortación. 13:22. La palabra griega traducida, exhortación, significa ánimo. Se traduce como consolación en Romanos 15:4 y varias veces en la segunda de Corintios 1, del 5 al 7 y 7 al 7. Está relacionada con la palabra griega consolador en Juan 14:16, donde se refiere al Espíritu Santo. Esta epístola no fue escrita para atemorizar a la gente, sino para animarla. Excelente, gracias. Ahora, hermano George Solórzano, léame la siguiente diapositiva. Fíjense qué vamos a hacer, ¿ok? Hermano Jorge Solórzano nos lee la pregunta y nos lee Hebreos 2:14. Dani Lucas nos lee Hebreos 3:7. Jacqueline Juárez, Hebreos 5:11. ¿Ok? Jorge Gallegos, Hebreos 10:26.
¿ok? Y Emily Reyes, Hebreos 12:14, ¿ok? Empezamos, por favor, con Jorge, si es tan amable, Hebreos 2:14. La introducción, Jorge, y Hebreos 2:14. Adelante. Aquí tenemos que contestar la pregunta: ¿y qué acerca de las 5 advertencias terribles que se encuentran en Hebreos? Dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Excelente. Gracias, mi hermano Jorge. Dios te bendiga. 3:7, por favor, hermana Dani. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. No endurezcáis, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Excelente, Dani, gracias. Hebreos 5:11, por favor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos os habéis hecho tardos para oír. Excelente. Hebreos 10:26. Sí, pastor. Hebreos 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Excelente. Y hermana Emily, Hebreos 12:14. Sí, pastor. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Excelente, hermana, muy amable, gracias. Ahora, ya vamos a acabar y ahí les va. Tarea. ¿Cuál es la tarea? Porque vamos a tener clase hasta dentro de 15 días. La tarea es leer el libro de Hebreos. Tienen 15 días para leerlo, ¿ok? Son 13 capítulos, pueden leer un capítulo por día, está papita. Ahora, vas a leer el libro de Hebreos, pero ojo, la parte, yo sé que eres súper inteligente, pero va a haber algo de Hebreos que no le entiendas. Que digas, bueno, ¿esto por qué viene así? La parte de Hebreos que te genere duda, que digas, este texto no lo entiendo, ¿qué querrá decir este texto? Te vas a dar a la tarea de investigarlo, quitarte esa duda y explicarlo. Un ejemplo. Hay una parte, por ejemplo, muy polémica en Hebreos donde dice que aquellos que escucharon la buena nueva y recayeron sean renovados. Y muchos piensan que se refiere a la salvación, cosa que no es así. ¿Ok? Entonces tú te vas a dar a la tarea de investigar y explicar esa duda que tú tienes. ¿Sí me está entendiendo? La que tú quieras de Hebreos. Lo que te genere dudas de Hebreos, un versículo, una doctrina, una parte, algo que te genere dudas, vas a tener 15 días para leerlo, investigarlo y explicarlo. Tienes 15 días para entregar la tarea. ¿Cuándo me vas a entregar tu tarea? Ahí te va. La tarea me la vas a entregar el día 2 de febrero. ¿Ok? El día 2 de febrero vas a entregarme tu tarea. La próxima semana te voy a enviar la clase por YouTube ya grabada. Lo único que tienes que hacer es verla y poner en los comentarios visto. ¿Ok? Tu única tarea es leer Hebreos y en Hebreos, la parte que tú sientas que tienes duda, no la entiendes, vas a hacer una tarea explicando esa parte. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Estoy a sus órdenes, díganme. ¿Todo quedó claro? Pastor. Dígame. Sería bueno especificar a los hermanos si se va a comentar, porque muchos comentan en el grupo de WhatsApp, o va a ser directamente en el video para que los hermanos sepan. Ah, gracias. En el video de Facebook, de YouTube, comenten, hijos. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo evalúo, ¿ok? En los comentarios de YouTube. Exactamente, en los comentarios de YouTube. ¿Alguna otra pregunta respecto a la tarea? ¿O quedó claro? Bueno, pues les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Y si Cristo no viene antes, nos vemos prontito, ¿ok? Le voy a pedir a mi hermano Octavio de Honduras, ayúdenos despidiéndonos en oración, por favor. Ok, pastor, vamos a orar.
Bendito Padre, Señor, gracias te damos por esta noche, Señor, que nos has dado por un nuevo comienzo, Señor, de estos estudios. Te pedimos que seas tú bendiciendo y usando a cada uno de los pastores, Señor, y que siempre pongas en nuestros corazones, Señor, el querer, Señor, el esfuerzo, Señor, y siempre que estemos, Señor, guardando tu palabra. Te pedimos que nos cuides, Señor, por el resto de esta semana. Guarda, Señor, cada uno de nuestros hogares, Señor. Cuídanos en nuestra salida como también en nuestra entrada. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo a todos, que Dios los bendiga, descansen. Amén, pastor.